El novio rico de mi hermana pasó toda la cena burlándose de mi ropa. Burlándose de mi trabajo y de mi forma de hablar. Mientras tanto mi esposo me apretaba la mano y me susurraba que no lo hiciera. Cuando el hombre empezó a alardear sobre su último trato. Tomé mi teléfono. Lo que ocurrió después terminó 3 cosas a la vez. Esa fue la palabra que usó. Encantador. La forma en que describirías el dibujo de un niño colgado en un refrigerador. Inclinando su copa de vino hacia mí a través de la mesa del comedor de mi madre. La luz de las velas atrapaba el vino tinto en su interior hasta que parecía casi negro. Su sonrisa estaba dispuesta en la forma específica de un hombre que nunca se ha preguntado si la sala quería escucharlo. Muy nostálgico, dijo Dominique. Pensilvania rural. ¿Verdad? Ya no se escucha eso en los círculos de negocios serios. Mi familia se rió. Mi madre primero. Patricia Harrington nunca perdía la señal cuando un hombre importante estaba hablando. Mi padre soltó una risita baja. El tipo de risa que decía que estábamos en el mismo bando. Mi hermana Vanessa se cubrió la boca con 2 dedos bien cuidados. Fingiendo vergüenza sin comprometerse con ella. Y mi esposo Mateo presionó mi mano bajo la mesa. Por favor, susurró con los labios apenas moviéndose. No hagas una escena. 5 palabras. Lo suficientemente suaves para que nadie más las captara. Lo suficientemente afiladas para que sintiera cada una por separado. Como dedos presionando un moretón. Miré hacia abajo a mi plato. Espárragos arreglados en un ordenado paquete verde junto a una carne de res tan rosada que casi brillaba. La vajilla de boda de mi madre. Las copas de cristal. Los cubiertos pesados que hacían que cada comida pareciera una audición. Había estado audicionando para esta familia toda mi vida. Sonreí. La sonrisa de Dominique se ensanchó. ¿Satisfecho? Él pensó que yo había aceptado mi lugar en la mesa. No tenía idea de que estaba sentado en la mía. Déjenme decirles quién era yo en esa habitación antes de decirles lo que hice en ella. Mi nombre es Sienna Harrington. Tengo 29 años. En mi familia me presentan como nuestra chica práctica. Una frase que mi madre pronuncia con una sonrisa suave y de disculpa. Como si estuviera explicando un defecto arquitectónico menor en una casa que de otro modo sería encantadora. Vanessa es presentada primero siempre. Esta es mi hija menor. Consultoría de marcas de lujo. Brillante con los clientes. Luego el giro hacia mí. La disminución de la energía. Y esta es Sienna. Nuestra chica práctica. Práctica en el lenguaje de mi familia significa segura. ¿Veis? La mujer que conduce a casa antes del postre. Vanessa llegaba a todas partes envuelta en perfume y seda. Con una confianza brillante y armada que hacía que las habitaciones se reorganizaran a su alrededor. Conocía a diseñadores. Inversores de galerías. Hombres que decían mercados emergentes mientras sostenían una copa de champán. Ella hacía que pedir un café pareciera una red de contactos profesionales. Yo conocía el cumplimiento de nóminas. La arquitectura de productos. Los modelos de reducción de sesgos. Sabía cómo mantener mis manos firmes cuando un servidor colapsaba a las 2:11 de la mañana y 43 empleados dependían de la solución. Pero para mis padres yo trabajaba en recursos humanos. Recursos humanos significaba archivar formularios. Pasteles de cumpleaños. Recordar a hombres adultos que no dijeran estupideces en las reuniones. La verdad era algo sobre lo que nunca habían pensado en preguntar. 5 años antes de esa cena renuncié a un trabajo corporativo. Un trabajo que había estado eliminando lentamente partes de mi personalidad como una demolición muy educada. Construí una empresa llamada Streamwave Solutions desde la mesa de nuestra cocina. Pantalones deportivos viejos. Café de gasolinera. Una computadora portátil que tardaba 4 minutos en arrancar. La idea era un programa informático que ayudara a las empresas a contratar personal. Sin ahogarse en hojas de cálculo y presentimientos disfrazados de intuición de liderazgo. La primera versión era genuinamente fea.
El panel de control cargaba lentamente. La paleta de colores parecía el sitio web de un banco del año 2009. Lloré por un código que no entendía. Presenté propuestas a inversores que miraban más allá de mí antes de que terminara de sentarme. Una vez pasé toda la noche del viernes respondiendo correos electrónicos de atención al cliente. Porque yo era todo el departamento de atención al cliente. 47 inversores dijeron que no. El número 48 me hizo una pregunta que nadie en mi familia había pensado nunca en hacer. ¿Qué necesitas para escalar la empresa? Todavía puedo sentir esa habitación. Alfombra beige. Mal café. Lluvia en la ventana detrás de él. Mi propia voz temblando mientras respondía. Caminar afuera después y estar bajo el toldo con mi computadora portátil contra el pecho. Riendo y llorando mientras los taxis siseaban a través de los charcos. Porque algo finalmente se había abierto en la dirección correcta. Streamwave creció silenciosamente después de eso. Luego no tan silenciosamente. Para la noche en que Dominique Laurent se sentó a la mesa de mi madre, mi empresa tenía 43 empleados. Teníamos 3 oficinas. Más de 200 clientes corporativos. Teníamos discusiones de adquisición con Apex Capital Partners que habían estado en curso durante 5 meses. Nos valoraban en algún lugar entre 40 y 60 millones de dólares. Mi familia no sabía nada de eso. Mateo conocía fragmentos. Sabía que yo trabajaba hasta tarde. Sabía que recibía llamadas de clientes. Sabía que tenía una cuenta comercial y una abogada llamada Evelyn que llamaba más a menudo que la mayoría de los amigos. Nunca pidió más que eso. Me había dicho a mí misma que eso era respeto. Esa cena de domingo fue cuando entendí que era algo completamente diferente. Vanessa llamó 3 días antes para anunciar que traería a alguien. Él es diferente, dijo. Sin aliento de la forma en que se ponía con las cosas nuevas. Capital privado. Universidad Wharton. Carteras internacionales. Papá ya está obsesionado. Yo estaba de pie en el dormitorio mirando mi vestido azul marino colgado en la puerta del armario. Mi computadora portátil estaba abierta en la cama. La pantalla brillaba con un correo electrónico del equipo de adquisiciones de Apex. Lista final del equipo adjunta. Debería haberlo abierto entonces. En cambio me subí el cierre del mismo vestido que había usado durante 3 domingos seguidos. Conduje a la casa de mis padres como una mujer que entra en una habitación donde todos creen conocer el final. Mi madre abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Perlas. Perlas importantes. Sus ojos hicieron su escaneo antes de que llegara su sonrisa. Azul marino otra vez, dijo besando el aire cerca de mi mejilla. ¡Qué confiable! Un pequeño corte envuelto en papel de seda. Había estado desenvolviendo esos cortes toda mi vida. En la sala de estar Vanessa se levantó del sofá envuelta en seda color crema. Hacía que mi vestido se sintiera como la alfombra de una oficina. A su lado estaba de pie Dominique Laurent. Guapo de una manera prefabricada. Dientes blancos y rectos. Traje gris carbón hecho a la medida de su ego. En Apex Capital, dijo mi padre. Como si estuviera probando algo excelente. Vanessa me dice que estás con Apex. Entre otras cosas, dijo Dominique suavemente. El nombre se movió a través de mí como aire frío bajo una puerta. Apex me había mantenido ocupada durante 5 meses. Sabía que su directora general tenía un mechón plateado en el cabello. Sabía que ella golpeaba su bolígrafo 3 veces antes de exponer un punto. Sabía que su asociado menor hacía las preguntas más agudas. Yo me había sentado en sus salas de conferencias. Había negociado con su equipo legal. Yo no conocía a Dominique Laurent. No dije nada. Lo archivé. Observé. La cena comenzó con sopa de calabaza asada. Dominique elogió la textura. Mi madre prácticamente brillaba. Él hablaba en el idioma de los hombres que han aprendido que sonar grande es más fácil que ser sustancial. Apalancamiento. Optimización. Extracción estratégica. Posicionamiento intersectorial.
Palabras que aterrizaban de manera impresionante y no significaban casi nada. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre volvió a llenar la copa de vino de Dominique. Vanessa se reía de sus respuestas antes de que terminaran. Mateo lo intentó una vez. Estamos haciendo historias orales este semestre. Algunos de mis estudiantes han encontrado historias familiares increíbles. Eso es agradable, dijo mi padre. Ya girando de nuevo hacia Dominique. Ahora hablemos sobre tu flujo de adquisiciones. Los hombros de Mateo cayeron una pulgada. Sentí la ira familiar agitarse en algún lugar bajo de mi pecho. Entonces Dominique se volvió hacia mí. ¿Entonces? Siena dijo con la sonrisa de un hombre que ofrece caridad. Háblame de tu pequeño mundo de recursos humanos. El comedor se sintió de repente más frío. Me explicó mi propia profesión entre bocados del costoso filete de mi madre. Los recursos humanos son necesarios. Obviamente, dijo. Pero la verdadera estrategia ocurre por encima de ese nivel. Crecimiento. Capital. Posicionamiento. Las personas suelen estar involucradas en el crecimiento, dije. Una risa nerviosa recorrió la mesa. Mi madre lo rescató con suave velocidad. Siena siempre ha preferido la estabilidad. No es imprudente. Mi padre asintió sobre la tolerancia al riesgo. Vanessa me dio la sonrisa compasiva que yo más odiaba. Esa sonrisa que decía que me perdonaba por ser poco impresionante. Mateo miró fijamente su plato. Dominique llamó a mi vestido clásico. Luego atemporal. Luego refrescantemente modesto. Cada palabra era una caja más pequeña para encerrarme. Le dijo a Mateo que debería dejar la enseñanza por la consultoría privada. Misma experiencia. Mejor presentación. Se rió entre dientes cuando Mateo dijo que le gustaba enseñar. Por supuesto que la pasión importa. Hasta que vence la hipoteca. Mi tenedor hizo clic contra el plato. La mano de Mateo aterrizó en mi rodilla debajo de la mesa. No era consuelo. Era contención. Llegó el postre. Tiramisú y platos de cristal. Mi madre nombró la panadería antes de que nadie lo hubiera probado. Me senté con el café enfriándose. Observé a un hombre pasar 2 horas usando la riqueza como cinta métrica. Medí la distancia entre quién era yo en esa mesa y quién era yo cada otra hora de mi vida. Luego vino lo del acento. Encantador, dijo Dominique. De una manera nostálgica. Todos rieron. Mi madre había pagado una vez por un entrenamiento de oratoria cuando yo tenía 14 años. Porque decía que yo me tragaba las vocales. Mi padre y Vanessa también rieron. Toda la cálida habitación iluminada estaba de acuerdo sin decirlo. Yo era el color local en una mesa que me había superado. Mateo me apretó la mano. No hagas una escena. Lo miré. Estaba pálido. No avergonzado por Dominique. Avergonzado por mí. Por lo que yo podría hacer para interrumpir la crueldad pulida que todos habían acordado llamar cena. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No roto. ¿Qué? Las cosas rotas se esparcen. Las cosas quietas esperan. Entonces Dominique se recostó con su copa de vino y dijo la frase. Hablando de negocios serios. Estoy en medio de una adquisición importante en este momento. Empresa de programas informáticos. ¿Estream algo? Mi pulso no se aceleró. Cayó. La plataforma es decente, continuó. Tecnología de recursos humanos de nivel medio. Irónicamente. Planeamos reestructurar el liderazgo. Limpiar la pila tecnológica. Cortar redundancias. Luego venderla. Estos fundadores generalmente no entienden el valor de lo que han construido. Tropiezan con el éxito. Luego personas como nosotros lo profesionalizan. La cuchara en mi mano se quedó quieta sobre el tiramisú. ¿Estream algo? Mi empresa. Los ojos de mi madre brillaban con admiración. Mi padre se inclinó hacia adelante preguntando sobre los plazos. 90 días, dijo Dominique.
¿Cierre rápido? Personas como nosotros. Fundadores como yo. Miré alrededor de la mesa. Mi madre encantada. Mi padre impresionado. Vanessa orgullosa de su selección. Mateo confundido. Nadie sabía que el hombre que interpretaba un trato en el que no tenía parte estaba hablando de los 43 empleados que yo había contratado. De los 200 clientes que yo había conseguido. Del producto para el que yo había escrito los primeros códigos feos en mi cocina usando pantalones deportivos viejos. Pero yo lo sabía. Por primera vez en toda la noche sonreí para mí misma. Dominique. Mi voz atravesó la habitación de la misma forma en que una silla raspando baldosas atraviesa un restaurante. Todas las cabezas giraron. Incluso las velas parecieron hacer una pausa. Dominique parpadeó. Sí. ¿Con qué firma dijiste que estás? Se recuperó suavemente. Apex Capital Partners. ¿Y estás liderando la adquisición de Streamway? Es correcto. Ahora estaba divertido. ¿Conoces a alguien allí? Vanessa rió por lo bajo. Mi madre me lanzó una mirada que significaba que no avergonzara a esta familia. Mateo se movió en su asiento. Dejé mi cuchara. La plata hizo un pequeño sonido final contra el platillo. Algo así, dije. Abrí mi teléfono. Había organizado las carpetas hacía meses. Debida diligencia de Apex. Equipo de adquisición. Correspondencia legal. Divulgaciones de empleo. Mis dedos se movieron a través de ellas sin apresurarse. Encontré la lista del equipo. Membrete oficial de Apex. Fecha actual. Cada empleado involucrado en las negociaciones de Streamway. Giré la pantalla hacia Dominique. Eso es extraño, dije. Porque yo soy la fundadora y la directora ejecutiva de Streamway Solutions. He estado negociando con Apex durante 5 meses. Tu nombre no está en el equipo de adquisición. El silencio fue del tipo que ocurre cuando se rompe algo costoso. La sonrisa de Dominique no se desvaneció de inmediato. Se elevó primero. Luego comenzó a agrietarse en los bordes. De la forma en que el hielo se agrieta desde el centro hacia afuera antes de que algo realmente caiga. Mi madre me miró como si yo hubiera empezado a hablar otro idioma. Los ojos de mi padre cayeron sobre el teléfono. Vanessa dijo un «qué», en apenas un susurro. Mateo dejó de moverse por completo. Me desplacé por la pantalla. Directores generales. Asesores legales. Analistas. Equipo de revisión técnica. Consultores de integración. Miré hacia arriba. Ningún Dominique Laurent. Se aclaró la garganta. Las estructuras de adquisición son complicadas. No todos aparecen en todos los documentos internos. Estos no son resúmenes internos, dije. Estas son las listas oficiales del equipo enviadas directamente a mí como directora ejecutiva. El rubor subió a través de su bronceado. Abrí el segundo documento. Además, según los registros públicos, no has trabajado en Apex durante 6 meses. La copa de vino de mi madre tembló. Una fina línea roja se deslizó por el cuenco y tocó su dedo. La voz de Dominique cambió de registro. Perdió el terciopelo. No sabes de lo que estás hablando. Giré la pantalla hacia toda la mesa. Divulgación de terminación de empleo, dije. Presentada después de que Apex lo despidiera por causa justificada. Tergiversar su participación en los tratos. Falsificar informes de clientes. Reclamar el crédito de adquisiciones en las que no tuvo ningún papel. Vanessa hizo un sonido que yo nunca le había escuchado. Pequeño. Como de un animal. Como si algo la hubiera perforado. Dominique se puso de pie. La silla raspó con fuerza. Eso está completamente fuera de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable el fraude?, pregunté. Nadie se rió. Las velas siguieron ardiendo. El candelabro zumbaba. Afuera pasó un auto por la calle mojada.
Los neumáticos susurraban sobre el pavimento. El mundo ordinario continuaba mientras el mundo cuidadosamente construido en esta mesa se desarmaba por las costuras. Mi padre leyó el documento en mi teléfono con la concentración de un hombre que ve colapsar su propio juicio. Dijiste que eras director general, susurró Vanessa. Dijiste que te habían ascendido. Dominique alcanzó el brazo de ella. Vanessa. Nena. No lo hagas. Ella se apartó. No me llames así. Él se volvió hacia mis padres entonces. Desesperado. Señora Harrington. Puedo explicarlo. Siena está claramente molesta. Tal vez entendió mal. Me reí. Sorprendió a todos. Incluyéndome a mí. Yo construí la empresa que acabas de llamar de nivel medio, dije. Yo escribí el primer código en la mesa de mi cocina. Sobreviví a 47 rechazos de inversores. Conozco a cada persona en ese equipo de adquisición. Hasta sé que analista guarda barras de granola en la bolsa de su computadora portátil porque las reuniones de debida diligencia se alargan. Me incliné hacia adelante. No tienes derecho a sentarte en la casa de mi madre. Burlarte de mi trabajo. Burlarte de la carrera de mi esposo. Burlarte de mi voz. Y luego usar mi empresa como un disfraz. Dominique miró a Mateo entonces. Su último recurso. Otro hombre para que lo sacara del apuro. Mateo miró hacia otro lado. Mi madre se puso de pie. Su silla apenas hizo un sonido. No necesitaba volumen. Patricia Harrington había operado durante 30 años con la autoridad de una mujer que controlaba la habitación solo a través de la atmósfera. Fuera de mi casa, dijo ella. Patricia. Ahora. Miró a Vanessa por última vez. Ella estaba llorando. El rímel le corría por ambas mejillas. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Como si intentara retener algo que ya se había ido. Él tomó su abrigo. Caminó hacia la puerta principal. Se abrió. Se cerró. En el silencio posterior cada persona en esa mesa se giró y me miró. Durante 29 años yo había sido invisible en esa mesa. Ahora yo era la única cosa en la habitación. Nadie habló durante un largo momento. Mi padre erró al servir su vaso de whisky escocés. El líquido ámbar se derramó sobre su mano. Él no se dio cuenta. Vanessa miraba la puerta vacía. El reloj antiguo en el pasillo hacía tic-tac con la obscenidad específica de un sonido que continúa cuando todo lo demás se ha detenido. Eres la directora ejecutiva, dijo mi madre. Sí. De Streamwave Solutions. Sí. Mi padre miró hacia arriba. Valoración. Por supuesto. Los números primero. El dolor después. Si acaso. Entre 40 y 60 millones, dije. Dependiendo de qué oferta aceptemos. La palabra millones se movió por la mesa como un clima para el que nadie se había vestido. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre. La miré cuidadosamente. Había tantas respuestas. ¿Por qué me llamabas práctica como si fuera un premio de consolación? Porque papá me interrumpía cada vez que yo hablaba de algo real. Porque el bolso de Vanessa recibía más preguntas de seguimiento que mi carrera. Porque la única vez que mencioné construir algo propio me dijiste que la estabilidad me convenía. Esa era tu forma de decir que la ambición no me convenía. Le di la verdad más limpia que tenía. Ustedes nunca preguntaron. Ella se encogió. Bien. Algunas verdades deben aterrizar antes de ser suavizadas. Mateo alcanzó mi mano debajo de la mesa. Esta vez alejé la mía. Él lo notó. Su rostro cambió. Solo un poco. Justo lo suficiente. Siena susurró. Necesito aire. El pasillo estaba más frío. Caminé pasando las fotos familiares en marcos de plata. Vanessa en la graduación. Vanessa en eventos de caridad. Vanessa en la cena del club de golf. Yo estaba en algunas de ellas técnicamente. En el borde.
Me dio vuelta. Un hombro en el fondo. Mateo me siguió hasta la entrada principal. ¿Podemos hablar? Lo enfrenté bajo el candelabro. El mismo candelabro que mi madre una vez había llamado discreto. Aunque era aproximadamente del tamaño de un planeta pequeño. Me dijiste que no hiciera una escena, dije. Él cerró los ojos. Lo sé. Un hombre se estaba burlando de mí frente a toda tu familia. Entré en pánico. Siempre entras en pánico aquí. Tu familia me hace sentir como si no fuera nada. Algo frío se movió a través de mí. Y tu solución fue ayudarlos a hacerme lo mismo a mí. Su boca se abrió. Luego se cerró. La primera cosa honesta que había hecho en toda la noche. Yo no lo sabía, dijo en voz baja. Sobre la empresa. No realmente. Sabías lo suficiente para preguntar. Pensé que me lo dirías cuando estuvieras lista. No, dije. Pensaste que no preguntar significaba que no tenías que saberlo. Hay una diferencia. Sus ojos se humedecieron. Eso no es justo. ¿Justo? Lo miré. Pasé 4 años defendiéndote ante las personas en esa habitación. Me decía a mí misma que eras gentil. No débil. Pero esta noche entendí algo. No solo estabas evitando el conflicto. Estabas protegiendo tu asiento en la mesa. Una esposa silenciosa hacía que tu miedo pareciera paz. Una esposa silenciosa no te obligaba a elegir. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué tu primer instinto fue silenciarme? Él miró hacia el comedor. Luego de vuelta a mí. La respuesta estaba en todo su rostro. Mi madre apareció al final del pasillo. Tenía el rostro descubierto de una manera que nunca le había visto. Incluso con el maquillaje todavía puesto. Siene. Por favor. Quédate. La miré a ella. A Mateo. Al comedor donde los platos estaban a medio terminar y enfriándose. Por una vez nadie me estaba dirigiendo. Por una vez ellos estaban esperando. Tomé mi abrigo. No, dije. ¿A dónde vas?, preguntó Mateo. Abrí la puerta principal. El aire frío entró precipitadamente. Olía a hojas mojadas y a distancia. A algún lugar donde no tenga que ser pequeña. Salí sola. Toda la casa detrás de mí se quedó en silencio. Conduje sin música. Las carreteras estaban resbaladizas y negras bajo las luces de la calle. Mis manos estaban firmes en el volante. Pero mi pecho se sentía vaciado. Raspado y limpio de todo lo familiar. No fui a casa. A casa era donde Mateo me seguiría. Donde se disculparía. Haría té e intentaría convertir una verdad clara en una conversación complicada. Yo no tenía la fuerza para consolarlo por las consecuencias de haberme lastimado. Me registré en un hotel del centro de la ciudad usando mi cuenta comercial. Limpiador cítrico y flores frescas en el vestíbulo. Un hombre con uniforme azul marino me entregó una tarjeta de acceso. Como si yo fuera cualquier otra persona. Sin historia. Sin expectativas. Ninguna siena de uso obligatorio. Y eso casi me deshizo más que cualquier cosa en esa mesa. Solo mi nombre. Habitación 1807. Me quedé en el ascensor viendo subir los números en luz roja. Mi teléfono vibraba continuamente. Mamá. Papá. Vanessa. Mateo. Número desconocido. Mateo otra vez. Lo puse boca abajo sobre el escritorio del hotel. Me senté en el borde de la cama en mi ropa interior. Lloré de la manera fea y específica en que nunca me permito llorar frente a otras personas. Con la boca abierta. Una mano presionada contra mi estómago. Porque el dolor tiene un cuerpo. El mío había estado cargando demasiado durante demasiado tiempo. Lloré por la chica que practicaba decir agua sin un toque rural porque su madre decía que la gente lo notaba. Lloré por cada cena en la que me reía de las bromas dirigidas a mí solo para mantener la velada tranquila.
Lloré por 4 años de creer que un esposo que me amaba en silencio y en privado era suficiente. Incluso cuando no me defendía en público. Alrededor de la medianoche revisé el teléfono. Mateo había enviado 11 mensajes. Lo siento. Por favor, dime dónde estás. Me equivoqué. Te amo. Podemos arreglar esto. Ese último me dio más frío que la lluvia de afuera. Arreglar. Él todavía pensaba que esto era una grieta que sellar. Una escena que limpiar. Los mensajes de mi madre eran más cortos. Construyendo hacia algo. El último decía simplemente: lo siento. Sin decoraciones. Ningún lo siento que te hayas sentido así. Ningún lo siento que la cena haya sido tensa. Solo lo siento. Lo miré durante mucho tiempo y no sentí que nada se desbloqueara. Luego a las 6:12 de la mañana llamó Marcus. Marcus Gray. Mi cofundador. La única persona que había estado en la sala para cada crisis. Cada cuasi accidente. Cada noche que casi nos rendíamos. Nunca llamaba antes de las 7 a menos que algo se estuviera quemando. Eres tendencia, dijo. Me senté. Alguien había publicado sobre la cena. No había vídeo. Pero había suficientes detalles. Directora ejecutiva silenciosa expone a novio estafador en cena familiar. Estaba en todas partes. Dominique ya está intentando darle la vuelta, dijo Marcus. Y está usando el nombre de Mateo. La declaración de Dominique no era oficial. Pero era eficiente. El tipo de daño que no necesita un comunicado de prensa. Solo la cuenta de chismes financieros adecuada y una captura de pantalla de alguien cercano a la familia. El mensaje decía que la cena se había malinterpretado. Que yo estaba emocionalmente abrumada. Que mi esposo se había disculpado en privado por mi comportamiento. Mi comportamiento. Mateo llamó antes de que yo pudiera llamarlo. Respondí. Dime que no hablaste con Dominique, dije. Silencio. Así fue como lo supe. Él tomó la llamada tarde en la noche, dijo. ¿No sabía lo que quería Dominique? Dominique estaba en pánico. Mateo solo le había dicho que las cosas se salieron de control. Se salieron de control. Otra frase suave colocada sobre un hecho duro. ¿Te disculpaste por mí? Dije que estabas bajo presión. Me reí una vez sin humor. Dominique había pasado una noche burlándose de mí. Mateo había pasado 4 años pidiéndome que lo absorbiera. Y cuando la verdad finalmente le costó algo a otro hombre. El instinto de mi esposo había sido suavizar el aterrizaje. Para él. No para mí. Te quiero fuera del apartamento antes de que yo regrese, dije. ¿Siene? Por favor. No estoy haciendo esto. Estoy reconociendo lo que ya se ha hecho. Su voz se quebró. Te amo. Lo sé. Pero tu amor siempre ha llegado después del daño, exclamé. Podía imaginarlo en la mesa de nuestra cocina. Con el cabello desordenado. La mano sobre el rostro. La tetera enfriándose intacta a su lado. Una vez esa imagen me habría arrastrado de regreso como una marea. Déjame arreglarlo, dijo él. Puedes empezar diciendo la verdad públicamente. Publica que nunca te disculpaste por mi comportamiento porque no hice nada malo. Di que Dominique mintió. Di que le fallaste a tu esposa. Usa palabras claras. Silencio. Su terror a las palabras claras. Eso pensé, dije. Y colgué. Para las 9 yo estaba en la oficina de Marcus. Con los zapatos de ayer y una chaqueta que su asistente guardaba para emergencias. Olía a tintorería y a chicle de menta. Marcus deslizó un café por el escritorio. Te ves como si hubieras ganado una guerra y todavía no hubieras dormido. ¿Exacto? Apex llamó. Están preocupados por el ruido alrededor del trato. Dominique creó el riesgo de fraude. No yo. Yo les dije eso. ¿Y? Quieren garantías sobre la estabilidad del liderazgo.
Miré a través de la pared de cristal. Nuestro equipo se movía por el espacio de trabajo abierto. Claire en la recepción. El grupo de desarrolladores alrededor de un monitor. La luz del sol sobre el logotipo de Streamway que una vez habíamos impreso nosotros mismos porque aún no podíamos pagar letreros. Liderazgo estable. Yo había construido esa estabilidad con manos temblorosas. En la mesa de una cocina y en pantalones deportivos. Mientras mi familia me llamaba aburrida. Programa la llamada, dije. ¿Estás segura? No. Pero he terminado de dejar que otras personas narren mi historia. Antes de la llamada con Apex mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Tu madre y yo vamos a tu oficina. Necesitamos hablar. Las puertas del ascensor se abrieron más allá del cristal antes de que yo pudiera responder. Mis padres salieron juntos. Moviéndose por el vestíbulo de mi empresa. Como personas que todavía esperaban que las habitaciones se reorganizaran para ellos. Mi madre agarraba su bolso con ambas manos. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Por primera vez en 29 años no me puse de pie para saludarlos. Se veían más pequeños en mi oficina de lo que jamás se habían visto en su casa. En casa tenían la ventaja de los candelabros. El vino servido antes de que alguien pudiera rechazarlo. 30 años de cuidadosa puesta en escena que decía que esta familia tenía sustancia y gusto. Aquí bajo la luz limpia de la oficina con el nombre de mi empresa en la pared detrás de mí. Parecían visitantes que habían llegado al piso equivocado. Mi padre notó el logotipo primero. Sus ojos se quedaron en el medio segundo de más. Mi madre notó a los empleados. Las salas de conferencias de cristal. Las personas haciendo trabajo real en tiempo real. La vi entender pieza por pieza que esto no era un accidente afortunado. Tampoco un pequeño proyecto paralelo sobre el que ella había sido caritativa. Esto era 43 personas. Esto era real. Esto estaba vivo. Siéntense, dije. Los labios de mi madre se separaron. Nunca le había hablado de esa manera. No de forma grosera. No en voz alta. Solo directamente. Ella se sentó. Mi padre se quedó de pie. Esto se está saliendo de control. ¿Qué parte? ¿La atención pública? ¿Los chismes? ¿El riesgo de reputación para quién? Su mandíbula se apretó. Para todos. Se especificó. Mi madre puso una mano en la manga de él. Él exhaló por la nariz. Para la familia, dijo. Ahí estaba. No mi reputación. No mi empresa. No el hecho de que un hombre me hubiera calumniado públicamente y mi esposo lo hubiera ayudado a suavizarlo. La familia. El viejo Dios. Tengo una llamada con Apex en 20 minutos, dije. Así que elijan cuidadosamente. ¿Están aquí como mis padres? ¿O como control de daños para el apellido Harrington? La voz de mi madre tembló cuando respondió. Como tus padres. Mi padre miró al suelo. Yo esperé. Finalmente se sentó. Te fallamos. Mi madre no desvió la mirada cuando lo dijo. Pasé años haciéndote sentir que eras menos porque no demostrabas el éxito de la manera que yo reconocía. Te llamé práctica cuando quería decir segura. Estaba orgullosa de Vanessa por ser impresionante e ignoré que ambas estaban actuando para mí en lugar de vivir. Mi padre se frotó la cara. Parecía mayor que hace 48 horas. Valoricé mal a mi propia hija, dijo en voz baja. Juzgo el valor para ganarme la vida y me equivoqué completamente con esta. Algo en mi pecho dolió. No se abrió. Solo dolió. Creo que lo sienten, dije. Mi madre alcanzó mi mano. Retiré la mía del escritorio antes de que ella la alcanzara. Su rostro se arrugó. Pero sentirlo no me reinstala en el sistema familiar tal como era, dije. No voy a volver a las cenas de los domingos donde unas pocas lágrimas borran 29 años. No me convertiré en su redención. No soy la prueba de que ustedes son mejores ahora. No esperamos eso, susurró ella.
Sí lo hacen. Solo que aún no saben que lo hacen. Mi padre me miró con algo que no reconocí en su rostro de inmediato. Luego lo hice. Era la mirada de un hombre que había estado haciendo las preguntas equivocadas toda su vida y acababa de darse cuenta. ¿Qué es lo que quieres?, dijo. Marcus levantó 2 dedos a través del cristal. Apex en 15 minutos. Distancia, dije. Dejen de llamar porque se sienten incómodos con las consecuencias de sus propias elecciones. Dejen que Vanessa descubra quién es sin usarme como punto de referencia. No hablen de mí con sus amigos. Ni en sus clubes. Con nadie. Cuando hayan hecho eso el tiempo suficiente para que sea en serio se los haré saber. ¿Y Mateo?, preguntó mi madre. El nombre entró en la habitación como humo. Le estoy pidiendo que deje el apartamento. Mi padre frunció el ceño. El divorcio es algo serio. También lo son 4 años de cobardía pública. Claire golpeó el cristal. Apex estaba listo. Me puse de pie. Mis padres se pusieron de pie automáticamente. Un reflejo de toda una vida de habitaciones que ellos dirigían. Mi padre miró hacia la sala de conferencias y luego volvió a mirarme. ¿Vas a estar bien? Por una vez la pregunta sonó real. No era una evaluación. No era una duda. Solo un padre. Asustado. Recogí mi computadora portátil. Ya lo estaba, dije. Solo que ustedes no lo sabían. El correo electrónico de Dominique a Apex había salido esa mañana. Línea de asunto. Aclaración formal respecto a acusaciones falsas. Afirmó que había asesorado informalmente en el acuerdo de Streamway. Que yo había malinterpretado una conversación informal de cena. Que su despido de Apex fue de mutuo acuerdo y no relacionado con la ética. Y luego su peor movimiento. El que le costaría todo. Insinuó que el liderazgo de Streamway podría ser inestable porque su directora ejecutiva había permitido que un conflicto familiar personal influyera en el juicio profesional. Evelyn. Mi abogada uniéndose por vídeo desde Nueva York. Lo leyó en la pantalla con lápiz labial rojo y la expresión de una mujer que genuinamente disfruta esta parte del trabajo. Bien, dijo ella. Marcus la miró. Bien. Lo puso por escrito. Caroline Bass apareció en la pantalla de Apex. Mechón plateado. Cuaderno azul. El bolígrafo golpeando 3 veces antes de hablar. ¿Siene? Recibimos el correo electrónico del señor Laurent. Lo supuse. Queremos ser claros. Apex no tiene ninguna relación continua con Dominique Laurent. Fue despedido por causa justificada. Entonces necesito eso por escrito. Hoy. También necesito confirmación por escrito de que él no tuvo ningún papel formal ni informal en la adquisición de Streamway. Necesito que Apex notifique a cada destinatario de su correo electrónico que sus declaraciones son falsas. Y quiero una cláusula de indemnización revisada que proteja a Streamway de responsabilidades relacionadas con sus falsedades. Marcus me miró de reojo con algo cercano al orgullo. Caroline me estudió a través de la pantalla. Esa es una petición significativa. También lo fue ser arrastrada públicamente a una narrativa de fraude por su ex empleado. Una leve sonrisa. ¿Justo? Negociamos durante 43 minutos. No supliqué. No reaccioné. ¿Negocié? Cuando terminó la llamada, Evelyn se inclinó hacia su cámara. ¿Y tu esposo? Ella lo sabía. Los buenos abogados escuchan lo no dicho. Él se va del apartamento hoy. ¿Necesitas una referencia? Envíala. Esa noche regresé al apartamento con Marcus esperando abajo. El pasillo olía a la cena de ajo de otra persona. Mi llave giró suavemente en la cerradura. Adentro había 2 maletas junto a la puerta. Mateo estaba en la sala sosteniendo la foto enmarcada de nuestra boda en el juzgado. Yo riendo con el cabello volando sobre mi rostro. Él mirándome como si el mundo se hubiera reducido a una sola persona. El dolor me golpeó tan fuerte que casi me siento en el piso. Publiqué, dijo.
Revisé mi teléfono. Mi esposa no hizo nada malo. Dominique Laurent mintió. Fallé en defender a Siena cuando ella lo merecía. Estoy avergonzado de eso. Miles de me gusta ya. Público. Específico. Lo que yo había pedido. Aún así llegó tarde. Siempre tarde. Haré terapia, dijo. Me enfrentaré a tus padres. Nunca volveré a pedirte que te quedes callada. Miré alrededor del apartamento. La taza desportillada. La pila de ensayos de estudiantes. La pequeña planta de albahaca muriendo en el alféizar de la ventana porque siempre olvidábamos regarla hasta que era casi demasiado tarde. Esta había sido mi vida. No del todo mala. Eso es lo que hacía que irse fuera más difícil. Pero no menos necesario. Estás prometiendo convertirte en el esposo que yo necesitaba después de que dejé de ser la esposa que hacía cómoda tu debilidad, dije. Él lloró en silencio. Pude ver que intentaba no hacerlo. Una vez eso habría sido suficiente para arrastrarme de regreso. ¿Me odias?, preguntó en la puerta. No, dije. Y lo decía completamente en serio. Solo que ya no te elijo. La puerta se cerró. El apartamento se quedó en silencio. Luego el número de Dominique envió un mensaje desde una línea desconocida. ¿Crees que ganaste? No tienes idea de lo que aún puedo destruir. Tomé una captura de pantalla. Se la reenvié a Evelyn. Bloqueé el número. Ella llamó en menos de un minuto. No respondas. No lo hice. Hombres como Dominique confían en la vergüenza privada, dijo ella. Tú ya no eres privada. Para la mañana Apex había emitido su declaración. Apex Capital Partners confirma que Dominique Laurent no está empleado por la firma. No tiene ningún papel en ninguna transacción actual en Streamwave Solutions y no está autorizado para representar a Apex de ninguna manera. Limpio. Final. Público. El sitio web de consultoría de Dominique desapareció por la tarde. Su perfil de LinkedIn se oscureció. Sus antiguos colegas dejaron de contestar sus llamadas. Un boletín financiero recogió la historia. La publicó bajo un titular que no requería editorialización. Para las 3 de la tarde Vanessa me envió una captura de pantalla de Dominique intentando comunicarse con ella 12 veces. ¿Respondiste?, pregunté. No. Aunque quería hacerlo. No porque lo extrañe. Porque quería saber cómo fui tan estúpida para creerle. No fuiste estúpida, escribí de vuelta. Fuiste entrenada para valorar el empaque por encima de la persona. Ambas lo fuimos. Ella no respondió por un rato. Luego. Siento haberme reído en la cena. Esa disculpa aterrizó de manera diferente a la de mis padres. Menos pulida. Menos desesperada por ser perdonada. Escribí de vuelta. Lo sé. No un te perdono. No un está bien. Porque no estaba bien. Pero era honesto. Lo cual era la única moneda que yo tenía algún uso ahora. 3 semanas después los términos de Apex cambiaron. Regresaron más fuertes. Pero yo ya no quería ceder el control. No completamente. El ruido había traído atención. Nuevos clientes. Nuevos inversores. Y algo que no esperaba. Correos electrónicos de mujeres fundadoras que escribían a medianoche diciendo, pensé que yo era la única. La plataforma que había comenzado como un código feo en la mesa de una cocina estaba siendo vista finalmente en tamaño completo. Así que negocié una asociación de crecimiento en su lugar. Capital sin rendición. Expansión sin borrado. En la reunión final Caroline Bass habló. Te das cuenta de que la mayoría de los fundadores habrían tomado el dinero original y se habrían ido. Pasé demasiado tiempo siendo pisoteada, dije. No voy a vender la empresa solo para convertirme en una nota a pie de página en la cartera de otra persona. Ella sonrió. Entonces construyamos. El trato se cerró en diciembre. Sin Dominique. Sin espectáculo familiar.
Sin esposo a mi lado para las fotos. Solo yo y Marcus y nuestro equipo legal y 43 empleados animando en la oficina abierta cuando salí con los documentos firmados. Claire de recepción descorchó champán de supermercado porque eso era lo que teníamos en el refrigerador. Alguien puso música demasiado alta. Marcus me abrazó lo suficientemente fuerte como para que mis costillas protestaran. Lo lograste, dijo. A través de la pared de cristal pude ver que empezaba a caer nieve sobre la ciudad. Había pasado años imaginando que el éxito se sentiría como los aplausos de las personas que dudaban de mí. Como una vindicación entregada a gran volumen. No se sentía así. Se sentía como llaves en mi propia mano. Cuando mi madre envió un mensaje de texto. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Cariño? Miré la pantalla durante mucho tiempo. Gracias. Escribí de vuelta. Nada más. Porque el orgullo, al igual que el amor, significa algo diferente cuando solo llega después de una prueba. Para enero mi vida era irreconocible en formas silenciosas. Un nuevo condominio. A 15 minutos de la oficina. Lo suficientemente alto como para que el tráfico sonara como el clima. La primera noche allí dormí en un colchón en el suelo porque los muebles no habían llegado. Fideos para llevar en una caja de cartón. La nieve difuminando las luces de la ciudad más allá de la ventana. Nadie que me dijera que no causara problemas. Nadie que se decepcionara por el tamaño de mi voz. El silencio se sintió extraño al principio. Luego se sintió limpio. Mateo firmó los papeles de separación en febrero. Nos encontramos en la cafetería cerca del juzgado donde solíamos comprar rollos de canela después de las citas con el dentista. Porque la adultez merecía pequeñas recompensas. Se había dejado crecer una barba que no le sentaba bien. Me dijo que estaba en terapia. Que estaba aprendiendo cuanto había evitado. Si te hubiera defendido esa noche, dijo. Todavía estaríamos casados. Vi el vapor subir de mi taza. No, dije. Me miró sorprendido. Esa noche no creó el problema, dije. Solo me permitió verlo. Él asintió. Cada palabra aterrizando como algo que ya había sospechado y esperaba que no fuera cierto. Espero que seas feliz algún día, dijo. Espero que te vuelvas valiente antes de que alguien más necesite que lo seas. Salimos por separado. La campana sobre la puerta de la cafetería sonó una vez para él. Luego una vez para mí. En marzo una revista de negocios nacional publicó mi perfil. El titular me hizo reír. La directora ejecutiva que dejó de susurrar. Después de que se publicó mi bandeja de entrada se llenó de nuevo. La mayor parte no pude responderla. Pero un correo electrónico me detuvo. Una mujer en Ohio que escribió: mi familia me llama la chica segura. Imprimí tu artículo y lo puse sobre mi escritorio. Leí eso 3 veces. Luego lo fijé en el tablero de corcho de mi oficina. No porque necesitara ser un símbolo. Sino porque necesitaba recordar que el silencio viaja. Y también lo hace el momento en que termina. 6 meses después de esa cena yo estaba entre bastidores en una conferencia de liderazgo femenino en Chicago. Escuchando la lluvia en el techo del centro de convenciones. 800 personas al otro lado del telón. Marcus me entregó un vaso de papel con café. ¿Nerviosa?, preguntó. Sí. ¿Bien? Significa que no estás muerta. Inspiradora como siempre. Chocó su vaso contra el mío. Ve a hacer una escena. La presentadora me introdujo como fundadora y directora ejecutiva de Streamwave Solutions. Mencionó la asociación de crecimiento. La expansión. Las herramientas de equidad de contratación. No me llamó la hija de alguien. Ni la hermana de alguien. Ni la esposa de alguien. Tampoco la mujer silenciosa de una cena viral. Caminé hacia la luz. Puse mis notas en el podio. Las empujé a un lado. Solía pensar que ser subestimada era algo que me pasaba a mí, dije. Ahora creo que también fue algo que me entrenaron para aceptar. La sala se quedó en un silencio vivo. Un silencio que escuchaba.
Les hablé sobre construir en silencio. No la versión de los chismes. La real. El feo panel de control. Los 47 rechazos. Las noches en que me ardían los ojos. La forma en que confundí la invisibilidad con la seguridad porque la visibilidad siempre había venido con un costo que yo no sabía cómo dejar de pagar. No nombré a Dominique. Él no merecía el escenario. Tampoco nombré a Mateo. Algunas historias pertenecen a la persona que las sobrevivió. No a las personas que forzaron la lección. No creo que cada insulto necesite una respuesta, dije. Pero creo que cada mujer debería saber la diferencia entre la paz y el autoborrado. La paz te permite respirar. El autoborrado te enseña a contener la respiración para que nadie más se sienta incómodo. Una mujer en la tercera fila se secó los ojos. Mi garganta se apretó. Mi voz se mantuvo. Perdí algunas cosas al hablar, dije. Perdí la versión de mi matrimonio que solo funcionaba cuando yo me mantenía pequeña. Perdí la versión de mi familia que más me amaba cuando era fácil pasarme por alto. Hice una pausa. Pero me gané a mí misma. Y nunca llamaré a eso una pérdida. Los aplausos llegaron lentamente. Luego todos a la vez. De la forma en que lo hacen las mejores cosas. Esa noche en mi habitación de hotel me paré junto a la ventana mirando a Chicago más abajo. Calles mojadas. Faros en movimiento. La ciudad haciendo lo que hacen las ciudades sin pedir permiso. Mi teléfono vibró. Vanessa. Vi fragmentos del discurso. No porque fueras impresionante. Sino porque eras tú. Luego mi madre. Lo vi en línea. Estoy aprendiendo a estar orgullosa sin hacer que se trate de mí. Te amo. Lo leí. Dejé el teléfono sin responder. No todos los mensajes requerían acceso inmediato a mí. Eso también era libertad. Un último correo electrónico de Priya. Mi abogada de divorcios. Finalizado. Documentos adjuntos. Me senté en el borde de la cama. Eso también era libertad. Pensé en los empleados que habían construido algo real conmigo. Pensé en la mujer en Ohio que imprimió un artículo y lo puso sobre su escritorio. Ellos habían pensado que yo no tenía nada. Sin poder. Sin bordes. Sin una historia que valiera la pena escuchar. Estaban equivocados. Yo había construido una empresa en silencio. Luego construí una vida en voz alta. Y esta vez nadie más pudo decidir cuánto espacio se me permitía ocupar.